Bienvenidos al episodio 36 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Arias y me complace presentarles a nuestra anfitriona invitada Caroline Tones. Bienvenida, Caroline. Gracias por recibirme. Sí, es bueno tenerte aquí. Ha pasado algún tiempo desde que te entrevisté para el episodio 27 y estoy agradecida de que traigas tu amor por la vida como franciscana seglar para entrevistar ahora a un amigo tuyo, el padre Kevin Quayle. Disfrutemos de la conversación. Gracias, muchas gracias, Padre Kevin, por acompañarnos hoy. De nada, encantado de estar aquí. Me gustaría comenzar con tu viaje hacia los franciscanos. ¿Cómo te encontró San Francisco de Asís? Bueno, creo que es un viaje un poco diferente al de la mayoría. Entré en 1964, así que eso fue antes de que terminara el Concilio Vaticano II. El concilio, por supuesto, fue un evento importante en la Iglesia y en la historia de la Iglesia del siglo XX, y las cosas cambiaron después de eso. Pero antes, la vida religiosa estaba muy influenciada por quién conocías, así que mi abuela tenía un primo en la tercera orden regular y todos pensábamos que era maravilloso y que vendría y haría bautizos, bodas y cualquier sacramento que fuera necesario, y era el favorito de la familia. Entonces consideré unirme a la vida religiosa, convertirme en sacerdote. Decidí postularme a la tercera orden regular, incluso a una edad muy temprana. Después del Concilio Vaticano, se nos aconsejó volver a nuestras raíces, las raíces de nuestras órdenes religiosas, y así aprendimos más y más sobre San Francisco. Y a medida que pasó el tiempo y me familiaricé más y más con la vida de Francisco y todo lo relacionado con San Francisco, me convencí más y más de que estaba en el lugar correcto. De hecho, San Francisco me encontró, pero fue una ruta bastante tortuosa y fue después de que yo había decidido emprender el viaje. Maravilloso, wow. Eres de la tercera orden como yo, pero tú eres de una tercera orden regular, mientras que yo soy una tercera orden seglar. Entonces, ¿puedes explicar en qué se diferencian los dos? Durante los primeros 200 años teníamos la misma regla y éramos la misma orden. Y fue unos 200 años después de la época de San Francisco que un papa nos separó en religiosos y seculares. Pero los seguidores de la regla de la tercera orden siempre fueron desde el principio, al parecer, quienes querían seguir viviendo sus vidas, ya fuera casado o soltero, pero no unirse, no vivir en una comunidad de vida religiosa, religiosos consagrados. Y había quienes querían vivir en comunidad y vivir el carisma, la idea de la tercera orden en San Francisco y la comunidad. Así que los dos se diferencian en que vivimos vidas diferentes. Seglares que llevan una vida secular tienen sus trabajos y sus familias, y religiosos que viven en comunidad y tienen postulados, etcétera. Espero que sea suficiente. ¿Eso explica suficientemente bien la diferencia? Eso creo. Los dos somos hermanos y hermanas de la penitencia, así que ambos somos penitentes, ¿verdad? Eso es correcto. Eso nos hace retroceder un poco porque hay algunos estudiosos que dirán que ya existía la orden de la penitencia y se remonta a los tiempos de las herejías, cuando algunos negaban la fe para salvar sus vidas, y cuando terminaron las persecuciones, quisieron volver a la iglesia y se les pidió que hicieran penitencia, y algunos observando este pensamiento, ¿haciendo penitencia? Hmm, La conversión continua podría ser una buena forma de vida. Y eso se convirtió durante siglos en un grupo muy vagamente organizado, a veces creciendo y menguando,
a veces más grande, a veces más pequeño, pero a la gente le gusta. No había vida religiosa activa para las mujeres, así que había viudas y reclusas, y con respecto a los hombres, algunos ermitaños que también querían vivir esta vida de penitencia, de conversión continua, y siempre incluía como extensión las obras de misericordia. Así que San Francisco, en los primeros días, cuando envió frailes por primera vez, y esto está tanto en Celano como en la leyenda de los tres compañeros, el fraile dijo, bueno, ¿quiénes deberíamos decir que somos? Y él dijo, diles que son penitentes de la ciudad de Asís. Francisco se consideró a sí mismo un penitente, pero por supuesto fundó otra orden, la orden de los frailes menores, pero continuó su interés por la penitencia y esos penitentes continuaron siguiéndolo y se convirtieron en la tercera orden. ¿Es una respuesta larga para una pregunta corta? Sí, eso es maravilloso. Y la conversión es parte, muy parte de nuestro carisma. ¿Puedes hablar de esa parte del carisma franciscano? Me gustaría mucho, ya sabes. Tuve algunos antecedentes sobre eso hace unos años y encontré algo muy interesante del padre Rainero Cantela Mesa, quien fue el homilista papal y dio los retiros papales durante muchas décadas, desde 1980 hasta por casi 20 años. Y el padre Cantela Mesa refiere de San Francisco, como siempre, hablando de hacer penitencias, y se refiere a la primera vida de Celano, donde dice que comenzó a predicar la penitencia a todos con actitud fervorosa y gozosa. Y el mismo Cantela Mesa dice haber malinterpretado durante mucho tiempo el significado de que no se refiere solo al sacramento de la penitencia, sino que se refiere a una forma de vida. Hacer penitencia, que proviene del vocablo griego metanoia, que se tradujo al latín como penitencia. Y Cantela Mesa dice que con mucha razón debía traducirse como convertirse o arrepentirse, dar dar la vuelta a la vida, vivir una vida diferente. Así nosotros en la tercera orden regular vivimos una vida de conversión continua y consideramos que nuestro carisma, algo de esto parte del trasfondo también proviene del padre Rafael Buzzelli, un sacerdote de la tercera orden de Italia, pero un erudito internacional de renombre. Incluso fue invitado a dar conferencias y cursos en la Universidad de San Buenaventura. Otra es una tesis doctoral de un sacerdote de la Orden Franciscana Menor, lamentablemente agotada. Su nombre era Padre Robert Stewart. Debería decir el difunto Padre Robert Stewart. Murió joven, lamentablemente, pero su tesis doctoral se llamó Dei Quid Penitencia, de los que hacen penitencia, de la regla de la Orden Franciscana Seglar, orígenes, desarrollo e interpretación, y por supuesto, los orígenes también son similares a nuestros orígenes como tercera orden regular. Como dije, estuvimos en la misma orden por un tiempo. Correcto. Y Deis Quid Penitencia se refiere al prólogo de nuestras dos reglas, la regla de la Orden Franciscana Seglar y la tercera orden regular, la carta a todos los fieles, que es una copia antigua encontrada en la biblioteca Volterra. Volterra es una ciudad de Italia. El escrito comienza haciendo referencia a los que hacen penitencia. Entonces, por eso entró en nuestra regla. Y el renombrado erudito de la Orden Franciscana Menor, Cajetán Iser, ¿cómo dirías? Verifica o, ya sabes, afirma que esta carta estaba destinada a los que hacen penitencia, en otras palabras, la tercera orden. Interesante. ¿Cómo definirías la conversión para los laicos? Está bien, tal vez lo hago de la mejor manera que sé, como lo es contando una historia. Yo era capellán de un hospital y trabajé con una hermana cuya comunidad había tomado una posición comunitaria contra la pena de muerte. Y esta hermana dijo, bueno, no sé si estoy en contra de la pena de muerte, a pesar de que su comunidad había votado el 85% para estar de acuerdo con la enseñanza
más reciente de la Iglesia de que la pena de muerte no es aceptable. Así que ella y yo trabajábamos juntos. Por supuesto que ambos estábamos en el personal. Ambos éramos capellanes de un gran hospital en Pittsburgh. Hablábamos de eso a menudo y ella mencionaba muchas de sus preocupaciones. Por ejemplo, decía, bueno, no cuesta más dinero mantener a esa persona, ya sabes, en una celda por el resto de su vida si ha sido condenada por asesinato. Y Amnistía Internacional, un grupo internacional muy respetado, hizo la investigación y dijo que en realidad cuesta más ejecutar a la persona que mantenerla en una celda. Y hablábamos sobre temas como ese y temas pro vida, que si la vida es sagrada, no debemos tomarla y demás. Y después de unas 6 u 8 semanas de hablar con calma, escucharnos unos a otros con atención y responder a las preguntas de los demás, pensó y dijo, bueno, creo que tal vez mi comunidad tenga razón, que no es correcto quitar la vida. No está bien, la pena capital no está bien. Así que el punto de la historia es que ella cambió de opinión. Pensaba una cosa y luego pensaba otra. Metanoia también tiene la implicación de ir en una dirección y dar la vuelta e ir en otra, especialmente hacia el Señor. Entonces le dije, ya sabes, a la persona en el banquillo, como decimos a veces, ¿cuándo fue la última vez que tú o yo cambiamos de opinión? Desafié a los franciscanos seglares cuando era asistente espiritual. Diría como respuesta, ¿cuándo fue la última vez que tú o yo cambiamos de opinión, pero no lo llevamos a la práctica? No es en esa área donde se supone que debemos estar escuchando, aprendiendo, leyendo las escrituras, escuchando las enseñanzas de la iglesia y cambiando nuestra vida en conversión continua. Esa es una historia maravillosa y creo que tan apropiada en la temporada de Pascua, donde sabemos que estamos. Sí, somos personas de resurrección, pero tenemos que pasar por una crucifixión antes de llegar a la resurrección. Y ese es un cierto tipo de cambio, metanoia, asumir nuestras faltas para realmente mirar hacia adentro, hacia la cruz de Cristo y avanzar hacia la resurrección de nuestro Señor. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso? Sí, así como morimos con el Señor, resucitaremos con el Señor. Y todos tenemos una cruz que llevar. Y todos tenemos, como decías, algún tipo de penitencia en nuestra vida, no una penitencia impuesta. Recuerdo a un fraile muy amigo mío que venía de un ambiente muy pobre y me dijo, ya sabes, no necesito ir a buscar penitencia. Él diría, tengo muchas penitencias en mi vida diaria. Y eso, en cierto modo, es muy cierto para todos nosotros. Pero para mí, también se extiende al alcance tradicional de la gente de la tercera orden, tanto para tus seglares como los míos regulares, que son las obras de misericordia. Y así, en tiempos atrás, ministraba a la gente con las plagas, y algunos de ellos se contagiaban y morían, o estaban involucrados en alimentar a los hambrientos, o visitar a los que están en prisión. Y para mí es inspirador porque ya sabes, estudiar esta historia en profundidad. ¿Qué encuentras cuando vas a las fraternidades? ¿Están dirigiendo comedores de beneficencia o ayudando en comedores de beneficencia? ¿O están recolectando alimentos para los hambrientos? ¿O están trabajando para proteger la vida? Hay muchos que hacen ministerio en las prisiones. Las obras de misericordia, ya sabes, son visitar a los que están en prisión. Estuve en prisión y viniste a visitarme. Y qué inspirador es que sin ni siquiera se los pidan, allí están tan en contacto con el carisma y hacen estas cosas sin que se les pida o sin decir esto es lo que debes hacer porque esto está en nuestra tradición. Simplemente lo hacen sin que nadie les diga que esto es parte de nuestra tradición o que deben hacerlo. Nos sentimos atraídos automáticamente. Sé que ahora estás trabajando con novicios. Lo estoy. Soy el director de novicios de mi provincia. No creo que nadie se haya sorprendido más que yo. ¿Y eso por qué? Bueno, normalmente los directores de novicios son un poco más jóvenes.
porque los novicios son gente joven y tienen mucha energía. Ahora me canso y creo que como todos, quiero decir, mi primera reacción al provincial fue que no soy lo suficientemente santo. Nadie lo es para enseñarles, porque el noviciado en la vida religiosa es mucho. Es decir, estudiamos la regla y estudiamos la vida de Francisco y estudiamos las constituciones y la historia de la vida religiosa y la vida religiosa en la iglesia y así sucesivamente. Toda una agenda, todo un plan de estudios para enseñar, pero también nos enfocamos fuertemente en la espiritualidad y en que están construyendo una base sólida en su vida espiritual, lo cual será el fundamento de su vida espiritual para el resto de su vida religiosa. Y eso es, ya sabes, es una gran responsabilidad y me sentí muy honrado de que el provincial y su abogado pensaran que podía hacerlo y hacerlo bien. ¿Y cómo te ves a ti mismo con estos nuevos hombres que están llegando y trabajando con los franciscanos seglares? Bueno, en nuestra provincia, mis dos predecesores como directores de novicios siempre han tenido a cada novicio asignado a una fraternidad franciscana seglar. Entonces, el novicio que viene al ingresar a nuestra orden estaría familiarizado con los seglares, habría trabajado con los seglares y algún día estaría listo para ser asistente espiritual. Y de hecho, ojalá tengan muchas ganas de ser asistentes espirituales. Y así, mis dos novicios están involucrados en una fraternidad. Soy asistente espiritual de una fraternidad local y entonces uno de ellos viene conmigo a las reuniones de la fraternidad y está involucrado en todas las actividades de la fraternidad. Y el otro está involucrado en una fraternidad bastante cercana. El pueblo más cercano a nosotros es Altuna y allí hay una fraternidad. El asistente espiritual es de una provincia diferente a la nuestra, pero va a sus reuniones y va trabajando con ellos y conociendo esa fraternidad. Entonces, de esta manera, hago algunas clases sobre la regla y comparto nuestras reglas y el proceso de formación para los franciscanos seglares que, en 12 años como asistente espiritual nacional, me familiaricé bastante. Así que también trabajo con ellos sobre los franciscanos seglares, quiénes son, sus antecedentes y su estrecha relación con nosotros. Una de las cosas que les he asignado a leer, el viejo primer manual de los asistentes espirituales, y no lo han reproducido, lamento decirlo, pero allí hay una carta de cada uno de los ministros generales sobre nuestra conexión de cada orden con los seculares. Y el padre Ronald Philey era ministro general en ese momento y escribió una carta maravillosa delineando y subrayando nuestra fuente, fuerte compromiso de la tercera orden regular con los seculares debido a nuestra fuerte relación porque tenemos las mismas raíces, ya sabes, porque venimos de la misma idea. Tenemos los mismos santos patronos, San Luis e Isabel, el mismo prólogo de nuestra regla. Así que sí trato de poner al día a los novicios. También, ya sabes, compartiendo el carisma de conversión metanoia. Yo estaba, ¿qué puedo decir? Feliz que mi primer novicio, que fue profeso, dijo, bueno, una cosa es segura, después del noviciado tengo una buena idea de cuál es nuestro carisma. Dije, está bien, bueno, eso es algo bueno. Ah, eso es maravilloso. Sí, gracias a Dios, sí. Y cambiando un poco, pero retrocediendo, sé que pasaste un par de mandatos en la Junta Directiva Internacional de Franciscanos Internacionales. Me encantaría que compartieras un poco sobre esa experiencia. ¿Qué es Franciscanos Internacionales y qué hacen los laicos? Está bien. Franciscanos Internacionales se desarrolló en la década de 1980 y yo estuve activo en la escena de justicia y paz en los años 80, trabajando para la conferencia de frailes franciscanos, ahora desaparecida. Así estuve en Washington y fui a muchas reuniones y la idea de que tendríamos presencia en las Naciones Unidas como una organización no gubernamental surgió de varios lugares del mundo y en los Estados Unidos
Había un par de hermanas y hermanos que estaban muy interesados y luego resultó que había algunos en diferentes países en el extranjero y de hecho se atribuyen dos fundadores, un hermano y una hermana. Viene enseguida a mi mente que el hermano Fraile era de Malta, pero aplicamos a la ONU. Nos recibieron con los brazos abiertos y de hecho dijo, ¿dónde has estado? Todos queremos que San Francisco sea nuestro santo patrón. Todo el mundo ama a San Francisco. Hay una escultura o algo así de San Francisco en el edificio de la ONU en Nueva York. Así que facilitaron el proceso para nosotros. Pero una de las cosas para ser reconocido oficialmente como una organización no gubernamental era que tenías que elegir 3 áreas de la Carta de la ONU que tu grupo promoviera. Y así, 3 áreas que elegimos de la Carta de la ONU que los franciscanos promoverían fueron la pacificación, el cuidado de la creación y la preocupación por los pobres. Y así, esos, esos fueron aceptados. Y luego pasamos por el proceso. Al principio estábamos entre las 4.000 o más organizaciones no gubernamentales, ONG, bajo el Departamento de Información Pública, pero muy rápidamente, debido al interés de la ONU en los franciscanos, fuimos promovidos al centenar de grupos que están bajo el Consejo Económico y Social, y así hemos podido contactar a muchos líderes importantes en las Naciones Unidas. Debido a esa posición, solo un ejemplo, porque hemos acordado trabajar en la construcción de la paz. Nuestros grupos franciscanos internacionales tienen un asiento en la reunión mensual del Consejo de Seguridad de la ONU, por supuesto. Los 5 miembros permanentes y otros 10 miembros en forma rotativa y discuten la agenda y tienen aportes a la agenda del Consejo de Seguridad. A veces digo, ya sabes, hablando muy científicamente, esto es algo realmente importante. Sí, lo es. Entonces fuimos reconocidos oficialmente en 1989. Así que ahora tenemos 30 años, 33, pero en el 30 aniversario recibimos varios reconocimientos importantes, incluida una reunión de la Junta con el secretario general de la ONU. Pero durante estos 30 años, el proceso ha evolucionado y se ha vuelto un poco, que decir, enfocado. Y así abordamos esas 3 áreas, la pacificación y la preocupación por los pobres y el cuidado de la creación a través de la lente o con el enfoque de los derechos humanos. Y así, por supuesto, los derechos humanos son pisoteados en la guerra. Lo estamos viendo muy tristemente en estos días en Ucrania. Pero los derechos humanos también entran en varias cosas con el cuidado de la creación. Una de las cosas que han estado involucrados en todo el mundo es en la extracción de minerales y la minería, y el trato a los trabajadores, así como el cuidado del medio ambiente en la minería, y solo abordan causas o problemas en los que hay que trabajar cuando los franciscanos y los compañeros de trabajo franciscanos que se presentan en países de todo el mundo. Así que tienen una oficina de África, una oficina de Asia, una oficina del Pacífico, una oficina de América para América del Norte y del Sur. Y de hecho, en este momento están recibiendo algunas subvenciones y desarrollando una oficina europea y aceptarán solicitudes de esas áreas y las priorizarán para luego trabajarlas. 2 oficinas principales, la de Nueva York, especialmente el ideal de planificación, y otra en Ginebra, porque la Corte Internacional de Derechos Humanos está en Ginebra y por eso han traído gente a Ginebra, especialmente franciscanos y sus compañeros de trabajo, para que testifiquen sobre los casos en los que han estado trabajando. Habiendo estado en la Junta, sé que tanto en los complejos de la ONU en Nueva York como en Ginebra se reúnen con diferentes funcionarios de la ONU y encontré en cada caso que franciscanos internacionales
son muy respetados y su trabajo es muy apreciado en las Naciones Unidas. Así que para mí también fue una gran ventaja. Trabajando en la Junta, por supuesto, estás lidiando con, ya sabes, presupuestos, evaluaciones y planes estratégicos y ese tipo de cosas. ¿Qué problema hay y cómo va todo? Pero observar el trabajo del personal y del director ejecutivo fue realmente inspirador y continuamente quieren saber más sobre San Francisco y más antecedentes sobre los ideales y valores franciscanos, etcétera. Así que fue realmente un maravilloso privilegio estar en la Junta. Maravilloso. Gracias por compartirlo. Y tal vez para concluir un poco, mencionaste la pacificación y la guerra en este momento. Estamos en tiempos turbulentos y los franciscanos son conocidos por ser pacificadores. ¿Cómo ves a los franciscanos regulares, seglares, haciendo el trabajo de paz en estos tiempos? Correcto, correcto. Yo, por supuesto, inmediatamente con los franciscanos pienso en San Francisco y que voy a encontrarme con el sultán durante las cruzadas, pidiéndole por la paz y no tuvo éxito, pero se acercó. Y en muchos sentidos, por ejemplo, cuando conversé con el director ejecutivo, ya que todavía hago algunos trabajos para franciscanos internacionales. Conversé con el director ejecutivo y me dijo que habían estado en contacto con los franciscanos en Ucrania y descubrieron que, al menos fue lo último que escuché, que todos se estaban quedando en Ucrania, haciendo lo que podían para ayudar a la gente. Para nosotros, aquí atrás, por supuesto, lo primero es orar, orando por la paz, orando como lo comparo con el corazón de un faraón que se ablanda. Sigue pidiéndole al Señor eso, pero luego, ya sabes, discernimos lo que podemos hacer. Nuestra diócesis tendrá una misa el viernes y el Papa dedicará o consagrará a Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y entonces vamos a ir las novicias y yo vamos a ir a esa misa. Entonces, eso es lo primero. Pero luego, ¿qué más podemos hacer? Los servicios católicos de socorro que se encuentran entre los mejores están solicitando donaciones. Y conozco gente por aquí, especialmente en nuestra área. Hay varias iglesias católicas ucranianas y así unirse a ellos. ¿Qué están recolectando y cómo podemos, ya sabes, apoyarlos? Así que supongo que la respuesta realmente es que lo que podamos, y ya sabes, en este momento estamos un poco limitados, pero mantenemos el oído atento y observamos y oramos y hacemos lo que podamos. Amén. Gracias. ¿Hay algo más que te gustaría que nuestros oyentes supieran sobre ti, sobre San Francisco o todo el tema de la conversación? Bueno, ya sabes, en la conversión pienso en uno de nuestros frailes mayores, que era un poco cascarrabias, un poco de un tipo mayor cascarrabias, pero también estaba en nuestra casa. Cuando yo enseñaba en nuestra escuela secundaria, un fraile mayor, uno muy respetado, de gran santidad, dijo de este fraile que a menudo era cascarrabias. Dijo, ya sabes, no le gusta la paz, pero observé a ese fraile a lo largo de los años, escucha, mira, está con todos nosotros y de manera gradual, pero segura, su idea cambió y se volvió mucho más partidario de cualquier esfuerzo por la paz entre esos frailes, especialmente como yo yendo a las marchas por la paz, se volvió mucho más tolerante. Así que fue una señal de esperanza para mí y algunos de nosotros nos preguntábamos acerca de la enseñanza social católica y de qué se trata todo eso. Y sé que algunas personas piensan que esto de la justicia y la paz es una tontería de izquierda, pero tenemos que escuchar el Evangelio, tenemos que escuchar Mateo 25, yo tenía hambre y me disteis de comer. Yo estaba en la cárcel y me vinisteis a visitar, y ese tipo de cosas. Y también las bienaventuranzas, ya sabes, bienaventurados los pacificadores y demás. Tenemos que escuchar esas cosas e interiorizarlas como podamos. Y a veces te llaman a ti y a mí y a todos nosotros
a una conversión interior. Así que me gustaría decir especialmente a nosotros, lo intento con nuestros frailes, sé que lo he intentado con los novicios y con cualquiera. Tenemos que vivir el Evangelio. Ese es el fondo de San Francisco, y por eso quería ser penitente, vivir el Evangelio más fielmente, seguir los pasos de Jesús. Entonces, si convertimos nuestros corazones y encontramos espacio para esas cosas, aunque en un momento no fuimos comprensivos, eso es un gran paso adelante. Así que supongo que el resultado final es que después de una larga vida religiosa, dicen, bueno, Dios debe haberme puesto en el lugar correcto. Y todavía estoy tratando de, ya sabes, aprender la conversión continua y todavía estoy tratando de crecer y vivir el Evangelio. Bueno, gracias a Dios por eso. Y sí, estoy muy agradecida por conocer maravillosos franciscanos como tú que me inspiran, que me hacen seguir adelante. Porque como dices, esto, el trabajo de paz y justicia, no solo puede ser desalentador, sino que a veces no podemos ver la luz al final del túnel, por así decirlo. Y cuando tenemos personas en el viaje con nosotros, que pueden hacer brillar esa luz, incluso si es solo un parpadeo de una llama, y para darnos esa esperanza como ese fraile cascarrabias, entonces sabemos que podemos hacer todas las cosas a través de quien nos fortalece. Correcto, correcto. Sí, no mencioné algunos otros temas que nos preocupan a todos, pero ya sabes, los derechos humanos, creo que Franciscanos Internacionales hizo un buen trabajo al abordar nuestros valores franciscanos a través de los derechos humanos, porque sabes, todos nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y todos nosotros debemos ser tratados con gran dignidad y de hecho con amor. Absolutamente. Amén. Amén. Y con eso solo quiero agradecerle al padre Kevin Quilly por pasar este tiempo con nosotros y por compartir su sabiduría, su don, su alegría y su pasión por la paz y la justicia, y por todo el estado de conversión que sabemos que es parte de lo que somos, todo lo que estamos llamados, todos los que estamos llamados a Cristo. Todos estamos llamados a la conversión. Así que gracias de nuevo, mi amigo. Hablaste de mi sentido del humor. Te escapaste sin que yo citara nuestra regla y tu regla. Así que ahí vamos. Está bien. Y que Dios te bendiga también. Gracias. Y gracias tanto a Carolyn como al padre Kevin por esa rica conversación sobre cómo vivir los valores del Evangelio de conversión, misericordia, paz y trabajo por la justicia. Si los oyentes están interesados en aprender más, las notas del programa de este episodio proporcionarán referencias y recursos para una mayor exploración. Les invito nuevamente para el episodio 37, cuando entrevistaré a Stephanie Luna, quien es una asociada franciscana y trabaja como educadora y promotora de la misión Maryknoll. Apasionada, alegre, Luna nos abrirá el viaje hacia su verdadero yo, su acompañamiento de jóvenes adultos y su alegría al trabajar a través del dolor y la pérdida. Hasta la próxima, que sean bendecidos con paz y todo bien.